y jamás lo has podido encontrar, porque en muchos de ellos confiaste, pero todos te han pagado un mal. Mas Jesús es amigo confiable, que jamás te podría fallar. Él comprende que estás angustiado y de tus problemas te quiere librar. Ese amigo me vio en angustia cuando nadie me quiso ayudar. Se acercó y vendó mis heridas. Dios le bendiga, Dios le guarde. Esto es tu servidor, el hermano Delvin Cruz, del Ministerio Evangelístico Echando la Red al Mar. Una vez más le doy la cordial bienvenida a este canal, Ministerio Evangelístico Echando la Red al Mar, a través de YouTube o en Facebook si lo están viendo. Hoy quiero traer una serie de estudios que voy a hacer, que anuncié un tiempo atrás y no tuve tiempo de comenzarlos porque el trabajo estaba un poquito muy ocupado. Pero era sobre el tema ¿quién es Jesús? Y yo me voy a enfocar para comenzar en el libro de Juan, porque el libro de Juan es uno de los libros más profundos de los 4 evangelios. Es el que más quiere mostrar la identidad, la deidad de Jesús. Juan quiere mostrar a su lector quién es Jesús y por qué. El versículo 20, 30 al 31 de Juan, mira cómo él dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y el 31 él nos dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tenga vida en su nombre. Él dice, estas fueron escritas para que creáis que Jesús primero es el Cristo, que significa el ungido, el Mesías, el que el pueblo de Israel esperaba, y el Hijo de Dios, y creyendo en su nombre se tenga vida eterna. Por eso yo me quiero enfocar para comenzar estos estudios de quién es Jesús, primero en el Evangelio de Juan, y vamos a sacarle el jugo que podamos sacarle, podamos cortar de la tela de lo que el Señor nos da, para que podamos, alabado sea el nombre del Señor, entender, comprender quién es Jesús, a quién es el que nosotros le servimos. Y si tú eres un amigo que todavía no le ha servido al Señor y llegaste a este mensaje, es porque el Señor te trajo para que tú puedas conocer quién es Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra del Señor nos enseña, Jesús mismo lo dijo, que nadie viene a Él si el Padre no lo envía. Y el que el Padre envía, Él no lo echa fuera. Si tú has llegado a este canal y tú no le sirves a Dios, es porque Dios quiere que tú reconozcas a su Hijo, el Mesías, a Jesús, el camino, la verdad y la vida. El único camino al Padre, el único nombre que uno puede ser salvo, el único que tiene la redención, el perdón de pecado. Tenemos que comenzar primero a ver quién es Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Padre Santo, te doy gracias. Padre, ponemos estos estudios en tus manos, Dios, para que seas tú, Señor, iluminando la palabra a aquellos que no la entienden, que tú seas abriéndole el entendimiento, que tu Espíritu Santo traiga, Padre, a los que han de oír este mensaje y creer en tu nombre, para que tengan vida eterna, Padre, para que nosotros podamos comprender más profundamente quién tú eres. Te damos gracias en el nombre de Jesús.
Y como vamos a comenzar con el libro de Juan, yo voy a comenzar en el capítulo 1, versículo 1 y el 2. Y alabado sea el nombre del Señor. El título de este primer capítulo, la parte 1, de quién es Jesús, es: Él es el Verbo. Él es Dios. Él es el Verbo, Él es Dios. El apóstol Juan nos dice en Juan capítulo 1, en su versículo 1 y 2 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo. La palabra verbo significa una palabra de acción, a verb. Pero en inglés me gusta como la tradujeron del griego más, porque en inglés dice: in the beginning was the word. La palabra word, para los que no saben inglés, es palabra. Alabado sea el nombre del Señor. So word es palabra. So in the beginning was the word. En el principio era la palabra. So nosotros sabemos que Jesús es la palabra viva, la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y Jesús es la verdad, el camino y la vida. Solo hay verdad en Jesús. La palabra es Jesús. So el verbo, cuando dice en el principio era el verbo, está diciendo que en el principio era la palabra. Desde el principio de la creación estaba la palabra de Dios. Y la palabra de Dios era Jesús. Pero cuando el apóstol Juan dice que en el principio era el verbo, él se refiere a la acción de Dios, a la palabra de Dios. Si nos vamos a Génesis, que vamos a entrar más profundo en el segundo capítulo, en el segundo parte de este estudio, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba vacía y desordenada, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Sabemos que en Génesis nos dice: y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Dios todo lo creó por su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Pero no quiero entrar ahora en esta parte, porque vamos a entrar más profundo en la segunda parte de este estudio. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios. Da a entender que Jesús estaba desde el principio. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cómo yo sé que Jesús estaba desde el principio? Porque nos dice el libro de Juan más adelante en el versículo Juan 17:5, cuando Jesús está en el Getsemaní, que él está orando, él dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús, la palabra, estaba desde el principio. Lo que estamos aprendiendo ahora mismo, alabado sea el nombre del Señor, que en el principio, antes de la creación del mundo, antes de que Dios ordenara la tierra, antes de que hubiera plantas, antes de que hubiera animales, antes de que hubiera hombre, existía el verbo, existía la palabra.
Gloria a Dios. Eso es algo importante de entender, porque eso combate muchas falsas doctrinas, enseñanzas en diferentes religiones que enseñan que Jesús fue una creación del Padre, que Jesús fue creado por el Padre, que Jesús no es, aleluya, la misma sustancia, o que Jesús no es Dios, que Dios es Dios y Jesús es Jesús. Algunos tienen a Jesús como profeta. Algunos lo tienen como un inspirador de palabras y de hechos de buena moralidad. Por eso el Señor Jesús, cuando se le acerca a sus discípulos, en el capítulo 16, del libro de Mateos, Jesús le dice a sus discípulos: ¿quién dice la gente que yo soy? Sus discípulos le respondieron: algunos dicen que tú eres Elías, otros Jeremías, uno de los profetas. Pero él le dice: ¿quién ustedes dicen que yo soy? Y Pedro le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Pero Jesús le dice a Pedro: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús no fue una creación. Jesús no es un hombre. Jesús no fue un simple hombre, un simple profeta. Jesús no fue una creación. Jesús estaba desde el principio. Y si nos movemos más adelante, aleluya, dice: en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y ahí hace, ¡push!, explota el entendimiento del hombre. En el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Por eso nosotros, los cristianos verdaderos, los nacidos de nuevo, los redimidos por la sangre de Cristo, le servimos a un solo Dios. No le servimos a tres dioses. No le servimos a un Dios con tres cabezas. Le servimos a un solo Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es un solo Dios. Por eso el apóstol Juan comienza, aleluya, declarando desde la primera oración de su, aleluya, evangelio: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Alabado sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Pero Él no lo dejó ahí. El número 2 dice: este era en el principio con Dios. Jesús es Dios. Él es la misma sustancia. Tiene la misma divinidad. Filipenses 1:11 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no se sintió como que estimarse, sino que se despojó de sí mismo, como a qué aferrarse, estando en la condición. Él era Dios. Jesús siempre ha sido Dios. Jesús no existió cuando María dio a luz al niño. Jesús, que es Dios, ha existido antes de Él venir a la tierra como un niño y crecer y andar en esta tierra y pagar el precio por nosotros para la redención. Cuando María dio a luz a Jesús, ella fue venida sobre el Espíritu Santo, porque el ángel le dice: el niño que tú tendrás será el Hijo de Dios. Y ella dice: ¿cómo será esto que yo voy a dar a un niño? Voy a tener la luz, yo no he conocido varón.
y el ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Eso fue una obra milagrosa. Dios mismo se implantó en el vientre de María y nació como un niño. Jesús era 100% hombre, pero era 100% Dios. Porque Jesús era un hombre, no dejó de ser Dios, sino que Él tomó forma de hombre. Él se puso en la condición del hombre para humillarse hasta la muerte y muerte de cruz, para hacerse obediente al Padre, para dar Él un camino al Padre, para poder pagar el precio del pecado, para librarnos del castigo eterno que es la paga del pecado, la muerte que es la segunda muerte, el lanzado al lago eterno, separado de Dios por una eternidad. Pero ese Jesús era Dios. Ahora, vamos a Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Y mira lo que el apóstol Pablo enseña. Dice, esto es de Jesús, Él, hablando de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible. Vamos a tocar esa parte primero. Pablo dice que Jesús, cuando dice Él, dice Jesús es la imagen del Dios invisible. Dios es espíritu. Nadie ha visto a Dios. Cuando Moisés tenía relación con Dios, que estaba Dios hablándole en el monte Sinaí, dándole los mandamientos, Moisés le dice: muéstrame tu cara, déjame verte. Y Dios le dice: nadie ha visto mi rostro que vivirá, porque Dios es espíritu y nadie lo ha visto. Nadie puede ver un espíritu porque Él es tan santo que nadie puede ver su rostro y vivir. Pero Jesús vino a la tierra y tomó forma de hombre. ¿Para qué? Para mostrar la imagen del Padre. Por eso cuando, aleluya, Felipe le dice en Juan 14: muéstranos el Padre, y ya con eso está suficiente. Jesús le dice: ¿cuánto he estado contigo? ¿Y por qué me dice muéstrame el Padre? El que ha visto a mi Padre me ha visto a mí. Porque Jesús vino a la tierra a ser la imagen del Padre, para que nosotros pudiéramos ver las calidades, las características de quién Dios es. Alabado sea el nombre de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Pero esto no era nada nuevo. En el Antiguo Testamento, al pueblo de Israel, Dios se le manifestó a ellos también a través del ángel de Jehová. En el Antiguo Testamento, donde quiera usted lee que hable del ángel de Jehová que se le apareció por ejemplo, se le apareció a Gad, se le apareció a Abraham, se le apareció a Moisés a Moisés, se le apareció a Yahshua, se le apareció a Gedeón. Ese era Jesús. Esa era la parte física que Dios se le revelaba al hombre. Más tarde daré en otro más luego una profundidad más de esto, con ejemplos, versículos. Pero Él es la imagen del Dios invisible. Ahora, como esto es un estudio, no quiero dejar el versículo ahí, porque el versículo dice el primogénito de toda creación, y de ese es el versículo que muchas falsas religiones se llevan y se dicen: tú ves, Dios creó a Jesús porque Él es el primogénito de toda creación. Pero en este instante, cuando vemos la palabra primogénito, aleluya, se refiere al mayor, al que le corresponde todo. Y Jesús es el que creó
todo, como vamos a aprender en la segunda parte, que vamos a tocar este versículo una vez más profundo en la parte 2. Porque Jesús no es una creación, Jesús es Dios. Por eso el apóstol Juan dice, y el verbo era Dios. Vamos para Hebreos capítulo 1, y vamos a leer del 2, el versículo 2. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo ejecutado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en los lugares altos. Pero lo que queremos tocar de aquí es el cual, siendo el resplandor de su gloria. Resplandor es algo que resplandece, algo que sale de uno. Dios, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Él es la imagen de su sustancia. De la misma sustancia de Dios es Jesús, porque son uno. Alabado sea el nombre del Señor. Nos dice Juan 1:14, y con esto vamos a concluir esta parte primera. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo fue hecho carne. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y esa palabra se hizo carne. Ese verbo se hizo carne cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Alabado sea el nombre del Señor Todopoderoso. Ese verbo se hizo carne. Ese verbo vino y entró en la historia humana. ¿Para qué? Para redimirnos. Solo la importancia que queremos echar y dar de esta primera parte es que Jesús, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios. Él es su imagen, Él es su sustancia. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y Él lo declaró en su ministerio. Él no lo escondió. Cuando Jesús sana al paralítico, que lo estaban cargando sus 4 amigos, que no encontraron entrada, y para entrarlo adentro, porque tenían fe que Jesús podía hacer algo, se treparon arriba de la casa, abrieron el techo. Y yo sé que tú has oído esta, aleluya, historia de la Biblia. Abrieron el techo y bajaron al paralítico. Cuando Jesús ve la fe de esos 4 amigos, familiares, no sabemos qué eran, pero tenían que ser familiares o amigos que se preocuparon a bajar ese paralítico a que llegase a Jesús. Aleluya, se fueron sobre todo obstáculo porque tenían fe que Jesús podía hacer algo. Jesús, cuando ve la fe de ellos, dice: tus pecados te son perdonados. Y los fariseos que estaban oyendo, en su mente y en su corazón, no hablando, en su mente dijeron y claudicaron: ¿quién es este
¿quién se cree que este es? Estoy parafraseando. Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Quién es este que está diciendo tus pecados te son perdonados? Solo Dios tiene el derecho, la autoridad de perdonar pecado. Y ellos estaban correctos. 100% correcto. Solo Dios puede perdonar el pecado, la ofensión del hombre. El hombre nace con un pecado heredado de nuestros primeros padres, Adán, de la caída. Por cuanto todos pecamos y nos hemos destituido de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Ellos estaban correctos cuando dijeron, ¿quién este hombre se cree que es? Solo Dios tiene la autoridad de perdonar pecado. Pero de Jesús, para mostrarle que Él era Dios, Él le dijo, ¿por qué claudicáis en vuestros pensamientos? Para que sepa que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados aquí en la tierra. Porque Él le dice que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Dice, para que sepa que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados aquí en la tierra. A ti te digo, levántate y anda. Y dice que el paralítico a su instante se levantó. Porque Jesús dijo que Él era Dios. A decir, tus pecados te son perdonados. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. El que te está rescatando, el que te está buscando es Jesús, y Él es Dios. Y Él es el único que puede rescatarte y salvarte y perdonar tus pecados y llevarte al Padre. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie ve al Padre si no es a través de mí, de Jesús. Cualquier religión que te diga que hay otro camino, te están mintiendo y estás siendo engañado para que te pierda. María fue el instrumento que Dios usó para que Jesús viniese a la tierra. Pero ella tuvo que aceptar a Jesús como su Salvador, y en este instante ella está durmiendo, esperando la resurrección de los santos. Ella tuvo que aceptar a Jesús. Mohammed no te puede salvar. Buda no te puede salvar. Ninguna religión te puede salvar. Ningún hombre puede decir, te perdono tus pecados, está bien, haz esto y haz lo otro. No, solo Jesús puede perdonar los pecados, porque Jesús es Dios y Él es el único camino al Padre. Si tú no conoces a Cristo, te invito a que venga a los pies de Jesús. Te invito a que entregue tu vida a Cristo, para que puedas reconocer el gozo de la salvación. Lo que necesita es, si de corazón tú reconoces que Jesús es el Mesías, si desde que estás oyendo este mensaje, este estudio, siente algo en tu corazón, ese es Dios llamándote, el Espíritu Santo convenciéndote de la necesidad de Jesús en tu vida. Lo que tiene que es orar de corazón, con un corazón contrito y humillado. Dios no lo desprecia. Simplemente tiene que aceptar a Cristo como tu Salvador, rechazar el pecado, buscar una iglesia que predique la verdad, leer la Biblia, orar, buscarlo para que pueda ser transformado y cambiado. Si deseas aceptar a Cristo, simplemente dir, Señor Jesús,
Reconozco que soy un pecador. Reconozco que te necesito. Padre amado, a través de tu Hijo amado, te doy gracias que tú has permitido que yo he llegado aquí a ver a tu Hijo y a conocerlo. Borra mis pecados, lávame con la sangre de Jesús. Yo renuncio el pecado en este momento y acepto a Jesús. Padre, transfórmame y deposita tu Espíritu Santo dentro de mí para que yo pueda renacer, para que yo pueda ser regenerado y pueda ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esa oración y la hiciste de fe y la hiciste de corazón de verdad, no porque te esforzaron, sino que nació, que el Espíritu Santo la produjo en ti. Busca una iglesia que pueda seguir siendo doctrinado. Habla con el pastor, dile que te convertiste a través de un ministerio en el internet. Lee la Biblia. Y si quieres más oración, me puede mandar un mensaje a mi correo electrónico ministerio.echandolaredalmal@gmail.com. Ese es ministerio.echandolaredalmal@gmail.com. Este ha sido tu hermano en Cristo Jesús del Ministerio Evangelístico Echando la Red al Mal. Y hasta la próxima, que estaremos con la segunda parte de este estudio de quién es Jesús. Jesús es el creador de todo. Será parte 2. Jesús es el creador de todo. Dios le bendiga, Dios le guarde.